El 5 de agosto de 2017, Ana es atacada por su cónyuge Pedro. Tenemos que tener en cuenta que esto que les estoy diciendo, estos nombres, digamos que son protegidos por la Corte Suprema de Justicia debido a que tienen una información que es altamente sensible. Entonces, ambos nombres son inventados. Entonces, se prosigue. Pedro, quien amenazó de muerte a Ana, le cortó con un machete los dedos meñique y anular. Por este hecho, Pedro es condenado en la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Quindío a 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales dolosas en contra de la señora Ana y además a una multa de 34.66 salarios mínimos mensuales vigentes, lo cual además fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal en un dictamen de psicología forense, y allí establecen que Ana tiene una deformidad de carácter permanente, además de alteraciones cognitivas, afectivas y comportamentales, y que padece de un trastorno adaptativo con síntomas de depresión y de ansiedad. Por las razones anteriormente mencionadas, Pedro intenta decretar el divorcio, pero Ana formuló una demanda de reconvención en la cual se declara a Pedro como un cónyuge culpable, precisamente debido a ultrajes y el trato cruel y maltratamiento de obra, según la Corte, y se fija una pensión alimentaria a cargo de este que equivale al 20% de su pensión, lo cual, 3 años después, es apelado por Pedro ante la Sala Civil de Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia, aduciendo que Ana no necesita los alimentos ya que las hijas le mandan dinero y que recibió bienes gracias al divorcio, y que además se ha demostrado que ha viajado al exterior, lo que es fallado por Ana, en el cual ella dice pues que se dedicó básicamente al hogar por mucho tiempo y que su viaje a Estados Unidos y ha sido asumido completamente por su hija, quien reside en ese país. 9 años después, Pedro decide interponer un recurso para decir básicamente que no puede suplir lo mismo por su edad, pues ya tiene 66 años, algún tipo de enfermedades y responsabilidades con su nueva familia. Y argumenta que Ana no necesita porque su situación ha mejorado al ser dueña de un apartamento, el 50% de una finca y además un bien heredado, y porque además puede trabajar al no tener ningún grado de invalidez, que fue lo que dijo él. A lo que Ana argumenta que no tiene trabajo porque siempre se dedicó a las labores domésticas, que además a veces ejercía peluquería, pero que ya no puede gracias a sus lesiones físicas y psicológicas. Entonces, ella dice que decir que su situación económica ha mejorado es una perspectiva errónea, ya que el apartamento lo tiene gracias al divorcio y también gracias a la reparación integral del proceso penal. Y además que el bien heredado aún no tiene un proceso adelantado. Pero además que todo esto es irrelevante, ya que la pensión alimenticia se dice que es un deber vitalicio mientras que exista la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante, según la sentencia T-559 del 2017. Posterior a ello, 2 años después, Pedro hace una acción de tutela ante el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Armenia y busca determinar si él tiene que ser exonerado de la cuota alimentaria, lo cual es aceptado, pero parcialmente, en lo cual la cuota alimentaria baja del 20% al 10%, y todos los conceptos de la pensión y mesada, porque la situación de Ana, según ellos, ha mejorado, ya que tiene un nuevo apartamento, no depende económicamente de nadie y tiene habilidades lectoras que le permiten trabajar. Por ello, Pedro, además, ha empeorado en su salud, tiene más gastos respecto al arriendo y de él depende su nueva pareja. Eh, Además, esta decisión como tal es confirmada después por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, lo cual hay que resaltar que no se hizo un debido proceso al no tener en cuenta la opinión ni la defensa de Ana,
con una perspectiva de género. La Corte Suprema, dentro de la sentencia, resolvió establecer que en casos de violencia contra la mujer es obligatorio aplicar un enfoque de género para determinar la violencia ejercida por la pareja, los matices de la situación que ha vivido la víctima, y por ello no solo debe considerar factores en daños directos en la salud, sino también sus proyecciones psicológicas y enfermedades mentales, además de evitar obviamente su revictimización, lo que aplica en el caso de Ana, precisamente, al demostrar que ha tenido múltiples afectaciones psicológicas e incidió incluso en la única labor económica que desempeñaba, en la peluquería. Por lo tanto, la Corte sugiere una revictimización institucional en contra de la accionante, en este caso precisamente. Por lo anterior, la sentencia de la Corte reconoce el uso de la Ley 1257 del 2008 al mencionar los principios de protección en favor de la mujer, en los que sobresalen la corresponsabilidad de la sociedad y las familias en el respeto y en el deber de la eliminación de la violencia. Aunque aunado a la responsabilidad del Estado en la prevención, investigación y sanción de todas las formas y todas y cada una de las formas de violencia, incluyendo en el acceso efectivo a la reparación de las víctimas de violencia de género, incluyendo las herramientas necesarias para ello. Lo que en este caso, en el de Ana, se constituye con la cuota alimentaria a cargo del cónyuge culpable, que busca la dignidad particular de Ana, frente a la agresión realmente que sufrió dentro del contexto de la violencia de género. Y, siguiendo en la misma línea, es claro que la Corte invita a los funcionarios a juzgar con perspectiva de género, vislumbrando situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o incluso asimetrías que obliguen a realizar una valoración de las pruebas de forma diferente a efectos de romper con la desigualdad sistemática que ejerce la violencia precisamente de género. En adición, es importante recalcar el uso de instrumentos internacionales de derechos humanos con enfoque de género pertenecientes al bloque de constitucionalidad, como lo es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, en donde la Corte recalca el poder de coacción y la limitación del goce de los derechos de la mujer cuando existe una violencia basada en género, y de cómo esta atenta directamente en la dignidad humana que ha alcanzado un nivel estructural tanto a nivel social, jurídico, político, tanto a nivel económico. Otro recurso que utilizó en esta sentencia fue la Recomendación General número 19 de la CEDAW, donde se reconoce que la violencia en contra de la mujer es una forma de discriminación que ocurre en cualquier entorno, como el religioso, el cultural, los grupos socioeconómicos, entre otros, y se manifiesta de múltiples formas que no necesariamente son físicas, sino que esta sentencia tiene en cuenta las violencias sexuales y en especial en el caso de Ana, la violencia de tipo psicológico. Por lo anterior, la Corte resolvió que un caso con tanta dificultad no podía haber sido comprendido bajo falla extra petita, ya que faltó el enfoque de género como una herramienta de análisis sobre una situación que resultó de un acto de violencia en contra de la mujer. Por último, se resolvió revocar los fallos proferidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 15 de diciembre de 2021, amparando los derechos del accionante al debido proceso. Además, dejó sin efectos la sentencia que disminuyó a la mitad los alimentos decretados a cargo de Pedro y exhortó al Congreso de la República a regular el derecho fundamental a acceder a una reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar. Por último, a difundir y a capacitar a los funcionarios judiciales para aplicar el enfoque de género en sus providencias que permitan la reconfiguración de patrones culturales y estereotipos de género que son realmente discriminatorios. Muchas gracias.